dispongámonos a decir y a definir la cultura. Para hacerlo breve, tenemos que resumir muchos conceptos. Me basaré en un libro muy reconocido actualmente llamado La Batalla Cultural, donde se explaya diciendo los diferentes tipos de cultura, que aunque la palabra sea la misma, el significado varía considerablemente. Primeramente, las primeras definiciones de cultura vienen desde el siglo XVIII, donde la etimología nos dicta que la palabra cultura viene del latín colere, que significa cultivar. Esta le daba el significado a la cultura, la postulación de la emancipación del hombre como una función del conocimiento, siendo una concepción muy elitista, dado que la cultura refiere a una realización individual del sujeto abstracto que cultiva su espíritu. De ahí que vengan expresiones como qué culto es ese hombre o qué inculto es esa persona. Esta cultura se le conoce como la cultura ilustrada, y ahora veremos el segundo tipo de cultura, que se llama la cultura antropológica. En esta cultura, la cultura antropológica, la cultura ya no refiere tanto a una realización individual del sujeto abstracto que cultiva su espíritu deliberadamente, sino que apunta a las realizaciones sociales que generan las condiciones de vida en las que un sujeto concreto se desenvuelve. En estos términos, dice el autor, la cultura abarca toda creación simbólica que estructura el entorno de ese animal simbólico que es el hombre. Pero el acento no está puesto por lo general en la creación humana como acto de libertad, sino sobre todo en los efectos de esa red de normas, instituciones y relaciones llamada cultura que tiene sobre la acción humana. Apunta el autor de nueva cuenta, donde nos dice que ciertamente, bajo la acepción antropológica, no tiene sentido derivar el adjetivo culto del sustantivo cultura, ya que todo hombre por el solo hecho de nacer y crecer en una sociedad sería parte de una cultura. Por lo tanto, hablar de un hombre culto sería algo así como una redundancia. Lo cultural, y también como ya vimos la acepción ilustrada y la acepción antropológica, cabe recalcar que hace falta una última acepción, dado que, antes de decir nada, la acepción ilustrada y la acepción antropológica generalmente se llevan a un campo donde se estira demasiado su significante, y así cuando quieres definir algo, su capacidad para significar algo particular se debilita. Donde nos dice que donde hay cultura musical, cultura vehicular, cultura política, cultura del trabajo, cultura empresarial, son significantes que se han estirado tanto de la misma palabra cultura que a veces ya no sabemos tanto. Pero más que nada estas significantes podrían caber muy bien en la cultura antropológica, dado que todas esas culturas van de la mano con cultura ilustrada y cultura antropológica, pero ahora veremos la última cultura donde podría ir la cultura de la pintura, la cultura de la música o cultura de otras artes, que es la cultura estético-humanista, donde nos dice que lo cultural también irrumpe con frecuencia en el campo de la creatividad y la recreación humana, como el campo de las creaciones artísticas y estéticas que caracterizan a la sociedad y en la que sus miembros realizan las dimensiones simbólicas más sensibles de sus vidas. Se presentará sobre todo como todo lo contrario de la razón instrumental regida bajo el criterio de utilidad de un medio respecto de un fin. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, un autor que se llama Andy Warhol diría que un artista es alguien que hace cosas que nadie necesita. Y bajo esta acepción el artista es uno de los representantes por antonomasia del campo cultural. Así la cultura no tiene otra finalidad que la de embellecer la vida y hacerla más humana. Lo que quiere decir que la cultura es la realización del ocio, la cultura estético-humanista, y en nuestro tiempo ocioso, como interrupción de un día oficioso, nos realizamos culturalmente, no como descanso, ya que este existe como una función del trabajo en medida en la que se descansa para seguir trabajando y para hacerlo mejor, sino como un plano vivencial donde la utilidad no tiene cabida, la realización se desenvuelve al margen de ella. Diferencias más notorias en la cultura antropológica y la cultura estético-humanista es que la cultura antropológica tiene una progresión que la cultura estético-humanista no tiene, que es la diferencia del tiempo. La cultura antropológica ve mucho lo que es el tiempo y cómo se han ido desarrollando las naciones y las
las consecuencias que ha tenido estas sociedades, lo que significa la mentalidad antropológica. Y para esto tienen que tener un estudio de las culturas anteriores que residían en ese espacio para que llegara a una determinada cultura, dado que en la cultura estético-humanista el tiempo no hace ni tiene mayor sentido en esta acepción, ya que la pregunta no busca el cuándo de lo que realmente es significativo de la cultura, sino el dónde. Cultura responde pues a la pregunta por el lugar legítimo de lo cultural. La cultura estético-humanista se desarrolla en un plano donde necesita de la cultura antropológica y donde el tiempo para ella no es tan importante, sino lo que importa simplemente es embellecer una cultura que ya está prescrita, o también tal vez proponer, pero para proponer necesita de la acción de la cultura antropológica.